Ok, hermanos, perdón, se cortó el video porque me entró una llamada. Entonces les estaba hablando acerca de tanto el capítulo 14 de Isaías, aunque la profecía habla sobre el rey de Babilonia, esa es una representación, o sea, es un lenguaje simbólico, pero en realidad está hablando de Satanás, por lo menos ahí, ¿no? Parte del pasaje. Igual en Ezequiel capítulo 28 es exactamente lo mismo. Entonces ustedes tienen que, tal vez para el entendimiento de ustedes también, ¿verdad? Que ustedes vean cómo Satanás, pues, ¿verdad? O sea, ¿quién es Satanás? Porque hay gente que a veces, por ejemplo, piensa que puede pelearse con Satanás y nosotros no podemos, no tenemos el poder en nosotros, no tenemos el poder para vencerle. El único que nos da el poder y la autoridad sobre él es Dios, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces hay que hacer énfasis cómo Satanás tuerce las palabras de Dios para engañarnos. Ok. Bueno, punto número 2 está cubierto, ¿verdad? Así yo les pido también, mis hermanos, que cubran cada uno de los puntos. No se salten ningún punto, hermano Mike, hermana Maura, hermana Betty Baiza, o si algún otro maestro va a dar esta clase, pues no se salten ningún punto, por favor, ok, hermanos. Gracias. Bueno, luego gracias porque yo me imagino que están diciendo ahorita amén, hermanos. Sí, así es. Bueno, número 3, este es el punto número 3. La tentación tiene su origen en nuestras concupiscencias. Bueno, Satanás nos tienta, ¿no? Pero hay algo que dice Santiago 1 del 12 al 18. Dice que cuando alguien es tentado, dice, no diga que Dios me ha tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno, dice, es atraído, seducido de sus propias concupiscencias, de sus propios malos deseos. Es importante explicar esa palabra. Concupiscencia quiere decir nuestros malos deseos. Eso quiere decir esa palabra. Entonces la tentación siempre apela a nuestros sentidos. Fíjense bien esto es muy importante también. La vista, el oído, al gusto, al tacto, al olfato. Siempre a nuestra carne, a nuestros deleites. Ese es un dibujo, dice Sin City, o sea, la ciudad del pecado, Las Vegas. Entonces es muy importante también hacer notar que Las Vegas apela a todos los sentidos, ¿verdad? Es muy sensual, apela a la sensualidad, o sea, al sexo, a la vista, al oído, al gusto, al tacto. O sea, por ejemplo, yo he sabido que una parte de la técnica de mercado en los casinos de Las Vegas o en todos los casinos es ese sonido constante de las máquinas. Y hay cierto sonido que hacen las máquinas cuando gana una persona, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Entonces, aquí es donde vamos nosotros a esto. Perdón, hermano, que no les dije esto al principio, pero al empezar la clase hay que leer la parte de Génesis 2 en donde Dios dice, pueden comer de todo árbol. O sea, Génesis 2, Génesis 3. Y en Génesis 3 habla de la caída, ¿verdad? Entonces vamos a leer nosotros Génesis 2. Vamos a leer también Génesis 3. A ver. Génesis 3. Y ahí nosotros vamos a leer cómo Dios les habla. Empieza a hablar de la serpiente. Bueno. Y entonces aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Todas estas cosas hasta
hasta el 8, hasta el versículo 8. Génesis 3 del 1 al 8. Nosotros podemos leer. Y podemos leer también en Génesis 2. ¿Verdad? En la parte de Génesis 2, ¿por qué? Porque en el Génesis 2 también se nos dice exactamente desde que el hombre está en el huerto de Edén. Pueden leer capítulo 2 del 4 en adelante, está bien, como manera de contexto, hasta el 3, ahí donde dijimos, ¿verdad? Bueno, seguimos, hermanos. Entonces, bueno, aquí muy importante, ¿no? La mujer dice que vio, ahí está su vista. La tentación fue a la vista, que el árbol era bueno para comer, ahí está el gusto, y que era agradable a los ojos, ahí está pues la vista, codiciable, o sea, su sensualidad, su corazón para alcanzar la sabiduría. Entonces, aquí hay una aplicación que es muy importante, hermanos, de notar. Los últimos tiempos se caracterizan por ser tiempos sensuales. Para la información también de ustedes, hermanos, algo sensual no siempre tiene que ver con el sexo, ¿ok? Sensual es cuando algo nos tienta nuestros sentidos, apela a la sensualidad, ¿verdad? Entonces, en Mateo 24, por ejemplo, habla de como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, todo eso habla de que su énfasis era en los placeres, el placer, el comer, el beber, el tener sexo, cosas así, ¿no? Y es muy importante que se lea eso. Bueno, con esto se cubre el punto número 3. Ahora vamos al punto número 4. Punto número 4 dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, déjenme explicarle esto, hermanos, es muy importante. Ok, creo que voy a empezar otro video que voy a poner en varias partes esto. No puedo subir videos muy largos al YouTube, ok. Así es que en el siguiente video viene la siguiente parte.